Hola a todo el mundo, a todos los seguidores, bienvenidos una vez más a Pantalla en Blanco. Hoy vamos a hacer una nueva crítica y en este caso vamos a hablar de la nueva superproducción de Hollywood, la nueva gran película o seguramente la primera de este año, Uncharted, una película dirigida por Ruben Fleischer, que es el que dirigió la saga Zombieland y dirigió la primera de Venom, por ejemplo. Y está escrita por un montón de gente, el guión tiene más o menos como 5 o 6 personas acreditadas, pero en el propio guión están acreditados como escritores, quiero decir, Rafe Judkins, que es productor y guionista de otras obras como La Rueda del Tiempo, ya saben, una de las últimas series de Amazon Prime Video, o Agentes de S.H.I.E.L.D., una producción de Marvel, y luego dos personas que suelen trabajar juntos, pues tienen los mismos créditos, son Art Marcum y Matt Holloway, que por ejemplo han trabajado en el guión de Iron Man, la primera película, creo que fue de 2008, y ya saben que es como esta peli que salvó un poco a Marvel, por decirlo de alguna forma. Pues Marcum y Matt Holloway han trabajado en Iron Man, también en Transformers. La fotografía de Uncharted depende de Chung Hyun Chung. Este director de fotografía ya ha trabajado con Fleischer, pues trabajó en la última película de Zombieland y además tiene créditos interesantes como Última Noche en el Soho, de la que se alabó mucho la fotografía, y también películas importantes de los últimos años como It. Y en la música, que para mí es el mejor crédito de esta película y que luego hablaré un poco después, está Ramin Djawadi. Ramin Djawadi es básicamente un experto en coger música que ya existía y readaptarla. Es suyo el trabajo, por ejemplo, en Westworld, que si no habéis visto Westworld, pues es una serie de HBO que recomiendo, que yo creo que todos los de Pantalla en Blanco recomendamos muchísimo, salvo la última temporada, que no sé qué les pasó, que es un poco mala, la verdad, pero la música de Djawadi, el trabajo de Djawadi siempre es increíble. En Westworld es espectacular. Y de nuevo en Uncharted es lo mejor. Detrás de la película de Uncharted obviamente está Sony, mediante su vertiente o su brazo cinematográfico, que ya saben que es Columbia Pictures. Y además el caso de Uncharted es interesante porque es la primera producción del nuevo sello cinematográfico de Sony, que es PlayStation Productions. PlayStation Productions básicamente va a servir de puente entre pues la dilatada experiencia como empresa de videojuegos de Sony y evidentemente PlayStation, es decir, God of War, Ghost of Tsushima también está pendiente de producción, evidentemente la serie de Last of Us para HBO, y el primer ejemplo de esta nueva producción, el nacimiento de PlayStation Productions, es con Uncharted. Ya saben, Uncharted es una saga que creó Naughty Dog. Naughty Dog es una empresa no independiente, pero una especie como de filial de Sony, que ha dado juegos muy importantes en la industria como Ratchet & Clank, el propio The Last of Us que ya he mencionado, y Uncharted. Uncharted se inicia como saga de videojuegos. Yo personalmente debo decir que soy muy fan. No sé si por la habitación hay algo, creo que a mano no, pero yo soy muy fan de Uncharted. El primer videojuego sale en 2007 para PlayStation 3, El Tesoro de Drake. Después le siguen El Reino de los Ladrones, La Traición de Drake, el desenlace del ladrón, perdón, y ya pues varios spin-off como El Legado Perdido, que está muy bien, o El Abismo de Oro, que es el único juego que no ha sido para una PlayStation de sobremesa, pues fue para PS Vita, una consola tan olvidable como muchas de las características de esta película. Es una película evidentemente muy entretenida, con una acción muy depurada, bastante interesante y con personajes muy carismáticos, pero que se queda un poco ahí. Yo siempre en mis críticas o en mis vídeos sobre películas me gusta destacar 2 o 3 puntos sobre las películas. Sobre Uncharted, en primer lugar, vamos a destacar el ritmo narrativo. Es una película, como digo, muy entretenida, que además equilibra muy bien los momentos de acción más vertiginosos con los momentos quizá más tranquilos de puzzle o más de silencio, pero que se queda un poco ahí. Es decir, tiene muy buena acción, el trabajo técnico es muy bueno, pero por ejemplo tiene un problema con la acción, y es que es muy poco personal. ¿Qué quiero decir? Tiene un problema de que peca, en mi opinión, demasiado de ser muy blanca la película. Es decir, por ejemplo, es que no quiero comparar con el material original porque no creo que sea justo al criticar algo hablar del material que se está adaptando, pero tú juegas un videojuego y evidentemente los videojuegos son mucho más sangrientos, pero la peli básicamente
un recurso que hace, por ejemplo, para no mostrar sangre es cuando un personaje muere, que evidentemente hay peleas y mueren, nunca mueren, digamos, en la cara del personaje, siempre se caen o desaparecen del plano. Y claro, eso le da un toque un poco circense en algunas ocasiones, aunque ya digo que la acción está muy bien hecha y es un trabajo técnico buenísimo, la verdad. No es una peli fea, por ejemplo. La comedia, el otro punto para mí más destacable. Esto también lo rescata el material original, pero no vamos a hablar de esto. La comedia es muy divertida y muy épica, es decir, es una película de aventuras que evidentemente coge la comedia como brazo o como eje, y la realidad es que consigue diálogos muy divertidos. La película es bastante entretenida, ya digo, de ver también porque empatizamos con los personajes porque son divertidos, pero esto tiene otro problema. El abogar tanto por hacerla cómica hace que todo lo dramático que se plantea se evade, se pierde. Es una película que podría tener un pozo dramático bastante interesante porque se habla, por ejemplo, del honor entre ladrones, de esta constante traición entre lo bueno y lo malo, también de qué significa ser bueno, qué significa ser malo, y también del aprendizaje del héroe. Pues la figura de Sully y Nate, que ahora hablaremos, son una figura prácticamente paterno-filial. Todo esto lo podría hacer la película, lo podría trabajar, pero la realidad es que la película prefiere irse a lo puramente cómico y a la acción, obviamente, y pierde todo esto dramático, y es una pena porque podría servir para desarrollar más a los personajes, pero no lo hace. Y hablando de los personajes, pues un punto muy a favor es el carisma de estos personajes. Los personajes, ya digo, conseguimos empatizar con ellos porque es que son muy divertidos. La realidad es que el trabajo de Tom Holland es bastante bueno. Yo debo confesar que tenía miedo, decía, no acabo de ver a Tom Holland. La realidad es que está súper divertido, en la acción está también muy dinámico y creo que está bastante bien, que cumple muy bien con su papel. Mark Wahlberg también hace un gran papel. Antonio Banderas, de malo malísimo, también lo hace bastante bien. Aunque tiene este problema de Hollywood con España, que es prácticamente tratarnos como una provincia de México. Y siempre con mis compañeros de Pantalla en Blanco, Juan y Tomás, justo cuando les he visto hemos hablado y les he contado sobre mis impresiones de la película, siempre destaco que Antonio Banderas tiene una frase que básicamente dice algo así como vámonos pues. Es un personaje catalán, por tanto no tiene ningún sentido que diga vámonos pues, pero bueno. Ya digo, es un gran trabajo del reparto. También Tati Gabriel, que es uno de los villanos, y Sofía Ali, que es uno de los aliados de Nate y Sully, que también son muy buenos personajes, la verdad, son bastante interesantes y están también bien construidos. En este punto siempre carismático y cómico. Porque una de las conclusiones que quiero hacer, la película, en mi opinión, ganaría bastante más si los personajes fuesen más redondos, es decir, los personajes cumplen porque son carismáticos y son divertidos, pero no tienen más. Son bastante sustituibles, bastante actanciales en muchas ocasiones. Deberían ser más humanos, es decir, la película evidentemente no tiene por qué ser realista porque hablamos de una película de acción, de aventuras, que además está adaptando un videojuego que ya de por sí no es absolutamente nada realista. No pido realismo en la peli, pero sí que creo que los personajes deberían ser más humanos. Deberían tener más momentos de sufrimiento, un sufrimiento más real, más justificado, y sobre todo que ya que pasa... Es que el problema de la peli es que si no llegas a plantear lo dramático, pues dices, bueno, no lo plantea, pues ya está. Es decir, hay muchísimas comedias que son buenísimas, que nunca plantean nada dramático, por tanto, pues no se lo pides. Pero el problema es que la peli sí se sustenta o sí coge cosas importantes, de un pozo dramático importante, como es la muerte, como es la traición, pero las olvida, las deja simplemente aparcadas. Eso para mí es un problema grave. Luego, la película evidentemente no tiene nada de rompedor, tampoco tiene nada nuevo que ofrecer, pero hay que decir, y yo lo he dicho y eso sí lo defiendo, coge lo que ya existe del cine de aventuras, sobre todo de esta creación de universo que se está dando últimamente en el cine, de que todo tiene que ser un universo. Pues básicamente Uncharted coge cosas de La Momia, coge cosas de Indiana Jones, coge cosas de Tomb Raider y también coge cosas de Marvel. Coge esto, por cierto, si la vais a ver, 2 escenas post créditos, que esto es muy Marvel, obviamente. Tiene características de todo este cine ahora mismo de blockbuster,
y todo lo hace muy bien, la verdad. Es decir, no se puede decir que sea una peli mal hecha o que sea una peli que choque al verla, pero evidentemente no añade nada nuevo. Y por último quiero hablar sobre el material original. Ya digo, no quiero que esto sea motivo de crítica, pero es lo que estoy diciendo. Es una pena porque el material original, pese a ser un juego de aventura, sí que tiene bastante peso dramático y reflexivo, sobre todo con la evolución de la saga, y la película lo pierde. Lo que sí confío es que, igual que pasa en los videojuegos, puede pasar en las películas, que las siguientes versiones, las siguientes secuelas sí tengan más pozo dramático, y la verdad es que lo espero. Por último, ya como conclusión, un blockbuster muy entretenido y que recomiendo ir a ver, sobre todo para evadirse y simplemente disfrutar de una peli bastante bien hecha, con un reparto muy guay. Yo ya digo, Tom Holland y Mark Wahlberg me daban un poco de miedo, pero la verdad es que cumplen con su papel y están muy bien. El resto, Sofía Ali y Antonio Banderas también están bien. Sale Barcelona, no sale especialmente bonita, pero sale, y además suena como el agua, así que es increíble, de Camarón, lo cual fue una sorpresa. La música, como ya digo, de Yawadi es una pasada, es increíble. Tanto las adaptaciones de la saga original, es decir, el coger la música del videojuego y ponerla en la película, como las creaciones originales de la película, fantástica. Y ya digo, una película entretenida que podría haber sido más, pero no pretende ser más y consigue ser interesante. Así que aquí termina el vídeo, recomiendo mucho ir a verla y nos vemos para las siguientes críticas. Ya saben, ahora vienen los Oscar, así que mucha atención a Pantalla en Blanco. Muchas gracias.